Hola, bienvenidos a Franquicias para Todos, donde hoy, como siempre, tenemos a nuestro especialista, el famoso Roberto Litvak, que hoy tiene un invitado especial. ¿Quién es tu invitado especial del programa de hoy? Mi invitado especial es Martín Martínez. Tenemos el gusto de conocernos hace ya como, 6 años, 8 años, ¿sí? Trabajamos juntos en varios proyectos y además de ser una persona, pues lo voy a decir a todo dar, a todo mecate, realmente es un experto en temas de gobierno corporativo y empresas familiares. Entonces, pues vale la pena aprovechar que tenemos aquí su conocimiento para platicar a nuestros amigos. Que veas, primero decirnos, de esos proyectos en los que han trabajado juntos, ¿alguno ha sido exitoso? Claro que han sido exitosos. Pues para que la gente sepa, ¿no? No, sí han sido exitosos, la verdad. Digo, y nos reímos porque tú tuviste oportunidad de trabajar en el proyecto también. Y trabajamos, no voy a decir marcas pero trabajamos en un proyecto en el cual se lanzó una red de tiendas de retail. Se llegó a tener 21 tiendas dentro de la red y se llegaron a tener casi 400 tiendas, vamos a decir, asociadas, sí. A una compañía de origen mexicano. A una compañía de origen mexicano. Y todas mexicano. las tiendas estaban en los Estados Unidos. Es correcto. O sea, estábamos conquistando los Estados Unidos para una compañía mexicana. Exactamente. Lo cual quiere decir que sí se puede. Claro que se puede. Y no es un tema de casualidad, porque son dos prácticas que han demostrado su éxito. Una es la franquicia y otra es la organización de una empresa desde la dueñez. El gobierno corporativo, que es tomar decisiones como dueño, sentado en un consejo, sabiendo qué hacer con sus directores. Entonces, cuando juntas dos prácticas súper exitosas y que han mostrado tantos buenos resultados a través del tiempo, como el franquiciar empresas, como institucionalizarlas, es evidente que no puede haber más que éxito, ¿no? Bueno, yo diría que yo podría lograr que no fueran exitosas con un poco de esfuerzo, pero nadie me va a contratar para eso. A ver, entonces, yo lo pensé, tú lo dijiste. ¿Ves? Es que entonces digo, yo transparencia con el público antes que nada. Si bien todo lo que toco debería de ser un éxito, hay veces en lo que he tocado no ha sido un éxito. Y bueno, y cuando no ha sido un éxito, pues hemos aprendido para tratar de asegurarnos que no vuelva a suceder. Así es. Y probablemente le hemos dedicado más horas a lo que no ha sido un éxito que a lo que ha sido un éxito para tratar de aprender bien y asegurarnos que el siguiente fuera más exitoso aún. También quisiera yo subrayar que si nosotros desarrollamos una franquicia y no es un éxito, regresamos el dinero a la compañía. Una sola vez lo hemos tenido que hacer, nos dolió mucho, pero le dolió menos a nuestro cliente. Porque si nosotros lo estábamos dirigiendo y le estábamos asesorando y estábamos haciendo qué hacer y el cliente hizo lo que se le dijo, tenía que haber sido un éxito. Y si no lo fue, nosotros pagamos las consecuencias y todo el mundo tan feliz. Y después ese cliente volvió a ser nuestro cliente y ya le fue bien porque ya habíamos aprendido. Claro. O bueno, o por lo que haya sido porque cambió el momento también. Porque muchas veces tiene también que ver con el momento económico o el momento histórico en el que estamos viviendo. 100%. Pero mencionaste algo interesante aquí de Martín, ¿verdad? Sí. Martín Martínez. Sí. No sé cómo me puedo confundir, pero bueno. Mencionaste algo de empresas familiares. Sí. ¿Qué es eso? Nada más el 94% de las empresas mexicanas, el 70 y tanto de las empresas internacionales. Estamos hablando de la mayor, la clasificación que más tipo de empresas o más número de empresas tiene a nivel mundial. En México, como bien sabes tú, con toda la experiencia que tienes, tenemos una particularidad muy, muy diferente cuando gestionamos empresas familiares que cuando gestionamos empresas de bolsa ya institucionalizadas. Entonces, gobierno corporativo, estos temas de supervisión de grandes proyectos como franquiciar, como internacionalizar, nacen desde el consejo, nacen desde el deseo de los dueños. Estos son empresas familiares, grosso modo podemos entrar a más temas de clasificación, que si cuánto facturan, pero en términos generales es un espíritu particular las empresas familiares que tienen. Esa decisión centralizada en una familia lo hace una empresa familiar que tenemos que institucionalizar. Hay empresas familiares tan grandes que están en bolsa, hay empresas familiares pequeñas, medianas,
pero todas tienen esa característica de la toma de decisiones centralizada. ¿Y qué tan... Bueno, la pregunta realmente es tonta, pero bueno, pero igual ya le voy a hacer, así es que ya me voy a seguir. Pregunta tonta. ¿Qué tanto prospecto de éxito tiene una empresa familiar comparada a las demás? Indudablemente menor, porque estamos identificando siempre que las empresas familiares tienen el reto al componente de negocio más el componente de los conflictos familiares, el componente que siempre arrastra a tomar decisiones con el familiar, con el hijo, con el esposo al lado. Eso hace que sea muy difícil hacerlo sin un plan, sin una estrategia, sin un asesor que sepa estos temas. No es nada más sentarse a hablar de tus problemas psicológicos o que el trauma que tenías. Es mucho más profundo de eso. Y perdón, Martín, que interrumpa, pero alguien que pueda ver los problemas o las oportunidades también desde una perspectiva, digamos, neutral. Porque algo que, seguramente, recalcando lo que mencionaste, el tema de las emociones se vuelve muy fuerte, ¿no? En un negocio familiar. Y luego esas emociones sesgan o inclusive ciegan el poder tomar decisiones correctas. Ahora, si ya pasas un cierto nivel de institucionalización, o sea, de profesionalizar tu empresa, tiene ventaja ser familiar, porque también la toma de decisiones es más ágil, el compromiso ya está de por sí, porque no vas a echar a perder la empresa de la familia necesariamente, aunque hay casos que hemos vivido en donde sí, lo echan a perder desde el inicio. Sin embargo, no todo es malo en la empresa familiar, pero sí es mucho más complicado cuando te lanzas a hacer una empresa y ya tienes la familia dentro, ¿no? Sí, y yo diría, perdón, Daniel, yo nada más diría, No necesariamente es malo, sino es diferente, tiene sus complejidades, tiene sus ¿no? particularidades. Exacto. Que hay que entender, ¿no? Bueno, yo diría que más que peculiaridades, hay un problema emocional innato en las familiares, porque digo, y no es que sea una empresa, pero yo de pronto tengo que trabajar con mi hermano y yo veo que yo me comporto totalmente diferente cuando trabajo con alguien que no es mi hermano y que él indiscutiblemente trabaja totalmente diferente con cualquier otra persona que no somos nosotros, que no soy yo o alguien que se relacione conmigo. Como que, pues aquí somos cuatachos y no hay manera de convencerlo de que esto es cuestión de la empresa, ¿cuál empresa? La empresa somos nosotros. Claro. Y entonces eso me lleva a una empresa en la que trabajamos también, en la que entró un pleito porque eran 3 los hermanos de un inglés y tenían dividida la empresa muy bien. Uno hacía la publicidad, el otro la administración y el otro las ventas. Y todo iba muy bien hasta que tuvieron hijos, hijas. Y esas fueron peores porque las hijas pues metieron a los yernos y los yernos no necesariamente eran aprobados ni siquiera por los papás, pero ahí estaban ya metidos. Y entonces había que darles, cada quien estaba peleando, es que un puesto tiene que ser para mi yerno y el otro tiene que ser para mi hija, y cada quien peleaba sus puestos. Y yo me acuerdo, una de las primeras reuniones que tuve con ellos fue, bueno, ¿me podrías entregar, por favor, la lista de experiencias? Yo le decía currículum, pero currículum o experiencias de todos los herederos que tienen que tener un puesto y hacer algo. Y ellos llevaban, no sé, varios años, yo le llamaría en terapia empresarial con un famoso personaje de Ciudad de México. Sí. Y nunca, ¿cómo? ¿Que nunca te lo habían pedido? No, nunca me habían pedido eso. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes dónde lo vas a, qué puesto le vas a dar? Si no sabes sumar y restar, no lo puedes poner en administración. Si no tiene imaginación, no lo puedes poner en publicidad. Si no tiene carácter, no lo puedes poner en ventas. Bueno, es que es mi hija. Bueno, pues será tu hija, pero sería bueno, ¿no creen ustedes, buscar algo que tenga que ver con la habilidad de las personas? Pero digo, aquí es importante mencionar que efectivamente esas recomendaciones son las que comúnmente hacemos a los empresarios y sobre todo con mayor énfasis a los que son empresarios en empresas familiares. Pero tenemos que regresarnos varios pasos atrás y recordar que uno de estos empresarios tiene por lo menos 3 grandes frentes de problemas. El primero, ser familiar. El segundo, ser accionista. Y el tercero, ser director.
Cada uno de estos frentes tiene toda esta complejidad que mencionas y no puedes aventarte a ser director de tu empresa familiar sin haber resuelto tus problemas familiares, o no puedes aventarte a querer arreglar lo familiar cuando no has arreglado la estructura corporativa. Todo está interrelacionado, pero por lo menos tienen esas tres cachuchas. Y lo que mencionas es justo eso. Si me quiero poner a dirigir una empresa cuando no he definido lo que llamamos protocolo familiar, con los acuerdos de la familia, quién va a entrar, ¿van a entrar los yernos o no entran definitivamente? Las esposas, porque eso es súper común. Yo alguna vez platicamos, Daniel, algunos casos en donde hemos visto que las esposas, una viaja a Europa y la otra viaja a Puebla. Entonces, si no tenemos claras las reglas del juego, eso genera conflictos familiares que indudablemente lo van a llevar al ring del negocio. Entonces, déjame poner un ejemplo dramático de lo que acabas de decir, porque yo he hablado con Roberto y con otras personas de la profunda admiración que siento por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica resolvió todos estos problemas de un sablazo. Uno, los sacerdotes no pueden tener hijos, y si los tienen no existen oficialmente. Por consiguiente, no pueden estar en la dirección de la iglesia, no se pueden entrometer y no los pueden recibir. Se podrán meter de curas y a lo mejor llegarán a cardenales, pero si no llegan a cardenales, su opinión no vale nada, porque no son hijos oficiales. Dos, no se pueden casar. Como no se pueden casar, si la túnica de uno es morada o es lila o es rosa, ninguna vieja se puede meter a criticar. Tampoco tienen que darle un lugar especial a la señora en el atrio, en la iglesia, en el panteón, en la casa, en el banquete, nada, porque no existe, no es esposa. Será una ama de casa, será una asistente, será una sobrina, pero no es nada. Y entonces, al eliminar esos dos aspectos, la iglesia se pudo conformar como un monstruo hegemónico en los negocios, porque el tercero, claro, es yo soy tu último confesor. Entonces no le pudiste dejar nada ni a tu hijo, que no existe, ni a tu esposa, que no existe, y yo como tu último confesor escuché claramente que dijiste que todo lo que querías dejar era para la iglesia. Y como solo lo escuché yo y Dios, pues ahí a ver si Dios viene. Bueno, es maravilloso. Entonces, pero lo menciono para que la gente entienda, así como creció la iglesia gracias a que no tenía estos yunques, así estos tres elementos son fundamentales en una empresa, porque es la envidia, y le voy a llamar la envidia del cónyuge, porque la de la lana podría ser la esposa. Claro. Y el esposo estará ahí de arrimado, como el rey de ese de Inglaterra, y nada más metiendo cizaña. Oye, ¿por qué la de Alemania tiene esto y tú no? Ay, mira, a la belga le dieron un carro último modelo y a ti no. Whatever. La otra son los hijos, que además a lo mejor uno está bien educado y el otro es un patán ignorante que está sobreprotegido, que no quiere ni sabe hacer nada, que bebe como loco y arregla todo desde la alberca, pero es el heredero. Y ahora, ¿cómo justificas ante los otros 9 o 29 herederos hijos? Porque a lo mejor hay unos más prolíficos que otros. Y ese es otro problema. Oye, ¿por qué este tiene que tener 5 hijos y yo solo a uno? Bueno, pues porque solo tuviste uno. Sí, pero yo no quiero mantener a 4 más. Entonces, se genera todo tipo de cosas en las que no estamos pensando, generan ese problema. Y lo importante es crear una estructura en esa empresa familiar que resuelva todos estos problemas de una manera, quisiera decir, inteligente. O sea, si alguien nos está viendo y quiere saber cómo se resuelve esto de que uno tiene 10 hijos, el otro tiene 5 y el otro tiene 1, bueno, pues a lo mejor la solución es solo un hijo tiene derecho a ocupar un puesto en la mesa directiva. ¿Cómo se escoge ese hijo? Pues es problema de cada familia. Resuélvanlo entre ustedes. O tiene que cumplir. Yo lo que le dije a esta empresa era, a ver, es que no, los hijos no pueden estar en la mesa directiva si no saben hacer algo. Díganme qué saben hacer para que a la hora de que opinen, su opinión tenga valor. Claro. Digo, a mí que no me pregunten de finanzas porque no tengo ni idea. Siempre gasto más de lo que gano. Pero a Roberto que no le pregunten de publicidad. Porque no tiene ni idea. Pues diles que 2 más 2 es 4. Pues sí, pero ¿y? Y a Martín, pues no sé, no lo conozco. Pregunta lo que quieras. Llego a detener. Pero si es un tema, lo que mencionas es muy claro. Tiene que haber reglas.
O sea, mencionaste la Iglesia Católica, mencionaste estas instituciones de tan largo alcance, tanta duración, milenios. Evidentemente las reglas se tuvieron que hacer cuando estaban bien. No van a ser reglas de cómo hacer una transición de papa cuando están justo en la transición, tiene que ser antes. Entonces es lo mismo con las empresas, tener las reglas claras cuando nos llevamos bien, no cuando nos estamos matando. Y yo insisto, ¿no? Tener a alguien que lo veas de una perspectiva neutra. Porque otra vez, el momento que se involucran los sentimientos es cuando pues, perdemos la visión o se nos nubla la visión, ¿no? Aclaremos a nuestro público. Sentimiento significa, ay, es que yo esperaba que me respetara. Es que yo quería que me hablara bonito. Es que yo soy el hermano mayor. Claro. Bueno, es que yo soy el menor y yo siempre he sido el sándwich. Todos tienen una razón para tener sentimientos. Así es. Y si la empresa le hizo el papá, ahora estamos peor. Porque el papá se la dejó, ahí se las dejo a mis hijos. Nada más le faltó decir, mátense, mijos, ahí ahí me alcanzan. Pero como no dicen eso, ahí se las dejo y a ver cómo se las arreglan. Pues cómo se las arreglan, muy fácil. Llaman a Roberto. ¿Cómo llaman a Roberto? Pues Roberto@franquiciasparatodos.com. Roberto llama a Martín. Martín llama a Roberto y nosotros los llamamos a ustedes y organizamos todo este pataleo para que no haya pleitos, que haya una sistematización, que haya una institucionalización y que ni los hijos, ni los yernos, ni las nueras, ni los nietos, ni nadie se quejen después. Ya sea a base de darle acciones a todos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No, y hay un dicho que a mí me gusta mucho que es cuentas claras, amistades largas, ¿no? Y justamente de eso se trata. Si se establecen las reglas desde un principio, yo entiendo como hijo mayor, como hijo menor, como esposa, como whatever, y yo entiendo cuáles son esas reglas, pues ya no hay sorpresas, ¿no? Ya no hay conflicto. Así es la regla, ¿por qué? Pues porque así se estableció. Entonces... Sí, estoy de acuerdo, nada más que en familias es peor. Porque cuando es cuentas claras, amistades largas, bueno, ok, si es mi cuate, no es mi cuate, pero en la familia esperaba más de ti, mijo. Es más, te voy a dar un ejemplo dramático. ¿Has oído hablar de un tal Goebbels? Sí. Dice, ese señor Goebbels que andaba en Alemania promoviendo el gobierno populista de Hitler, que tenía siempre otros datos. Bueno, ese señor Goebbels se suicidó el último día de la guerra. Se suicidó junto con su esposa y 6 hijos que estaban allí en el búnker con Hitler. Pero ese señor Goebbels de antes había adoptado un niño, el cual era un niño muy bonito y fue usado como póster para las juventudes hitlerianas. Y como él así, le gustaba mucho todo este asunto y lo recibían muy bien, se fue de voluntario y lo arrestaron los ingleses en el norte de África. Y como los ingleses eran muy buenos, pues no le hicieron nada más lo tenían ahí arrestado. Como sobrevivió, y para los ingleses y los americanos el correo es sagrado, le entregaron 2 cartas, la que dejó la mamá y la que dejó el papá. La mamá le dejó una carta diciendo, hijo, eres el único que va a sobrevivir este rollo. Así que te encargo la herencia del Führer. Tú eres responsable de promover la ideología de nuestro Führer. Goebbels, que fue más práctico, le dijo, te quedaste con toda la lana, felicidades. Cuídala y a ver qué haces con ella. Nomás no destruyas la empresa. Es tu obligación mantener viva la empresa. Bueno, él estableció reglas, estableció la empresa y entre otras cosas estableció un fondo de acciones para financiar a ex nazis importantes y financiar sus viajes de Europa vía el Vaticano a América Latina y a todos lados, y los hizo accionistas. Hoy esa pequeña empresa, que ya no era nada pequeña entonces, porque vendía armamentos, construía campos de exterminio, era una empresa importante, pero familiar, es la BMW. Y hasta la fecha, gracias a las sucursales que abrió, bueno, él se quedó sin hermanos, pero tuvo muchos hermanos de ideología. No se han matado entre ellos porque tenían reglas claras. Y si entre ellos pueden crear una empresa y no matarse entre ellos, claro, porque tienen las reglas claras, yo creo que todo el mundo debe de considerar la posibilidad de llamar a Roberto y a Martín, no, porque todavía no tiene correo con nosotros. Si se porta bien y si se hace famoso, exacto, si la gente lo pide, le damos un correo. Pero mientras, Roberto @franquiciasparatodos,
y pedirle asesoría para empresas familiares. No importa el tamaño. Es más, mientras más chica, mejor, porque están más a tiempo para cuando crezcan. Claro. Y si ya están grandotas, llámenlo ahorita porque podrán estar ustedes a la vuelta de poder crecer en el mercado americano o de aprovechar todas las inversiones americanas y europeas en México a base de una franquicia familiar. ¿Puedo dar otro ejemplo de una extraordinaria franquicia que no es franquicia, pero que es familiar? Si me estás pidiendo permiso, concedido. Comex. Mm. Comex empezó como una fábrica de pinturas, como muchas otras, y vendían mucho y ganaban mucho dinero. El problema es que cada hermano de los de Comex tenía 10 hijos, y cada hijo tenía otros 10, todos de a 10. Además, todos se llamaban igual, porque todos, el primer hijo se llama Alberto y el segundo hijo se llama, todos se llaman igual, todos se apellidan igual, y era un desastre aquello. Entonces el señor dueño de Comex dijo, espérenme, se me ocurre algo. Para evitar este problema, a todos los hijos les vamos a dar una tienda. Digan en dónde, nosotros, ustedes tomen la tienda, nosotros les vamos a dar el inventario completo de la tienda, las marcas, publicidad, todos se los vamos a dar, y ustedes manejen la tienda. Si les va bien, piden más. Si les va mal, pues la cierran. Si les va regular y están a gusto, se quedan ahí. Entonces, cada hijo, estoy hablando de muchos, de veras eran de a 10 por 10. Cada hijo empezó a tener cada sobrino, cada primo, todo, empezaron a tener sus tiendas. Y Comex terminó creciendo de locura por todo el país y salvando muchas vidas de gente que se quedó sin trabajo a través de las distintas crisis de México y que sabía que podía ir a Comex. Comex le decía, sí, mira, hay un lugar disponible en tal lugar, si quieres te ponemos ahí la tienda y tú manéjala. No le costaba nada entrar. Pero además todo estaba perfectamente, vas a hacer esto y lo vas a hacer así, vas a abrir a tal hora y esto, bla, 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 y así es como vas a atender a la gente y te vamos a entrenar. Todo estaba perfectamente organizado. Y entonces una empresa, las demás, ¿cuántas fábricas de pintura mexicana conocen ustedes? Hay muchísimas, solo una Comex. Y eso fue gracias a la capacidad del dueño original para, más que nada, para evitarse conflictos. Y al mismo tiempo ayudar a la gente, pero en un win-win. Y eso es lo importante de la gente. Organícense para evitar conflictos y maximizar la operación y el resultado de la operación. Correcto. Sí, eso es más o menos lo que haces en asesoría doméstica. Más o menos eso es empresa familiar, Daniel. Como puedes ver, si quieres ayudar y ejercer tu responsabilidad social como empresa, tienes primero que arreglar el mundo de las emociones de tu familia. Entonces, imagínate si no es importante para tantas empresas familiares que hay ahí en el mercado, ¿no? Arréglalo. Espérame, porque dijiste algo que se me hace raro. Sí. Para hacer una empresa familiar, ¿tengo que resolver primero el problema emocional de mi familia? ¿Tú tienes idea de mi familia? Mi familia no tiene solución a sus problemas mentales. O sea, si me tengo que esperar a resolver los problemas de la familia, jamás voy a crecer. ¿Habrá algún shortcut? ¿O de veras tengo que resolver los problemas familiares? Obviamente, cuando decimos resolver, no es que queden resueltos a la totalidad, es atenderlos, estar al tanto, poner reglas. Es un trabajo continuo, Daniel. Tú bien sabes que eso, hablar de una familia ya 100% arreglada, pues es una locura. Y como lo es con la empresa. La empresa nunca va a estar completamente institucional. Y complementando un poquito el pensamiento de Martín, me parece que reconocerlo, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay este tipo de problemas y entender que hay que afrontarlos. Porque luego si estamos navegando ciego, pues nunca nada. Y puede sí, pero... Daniel, puede no hacerse, puede que nos volteemos y no veamos el problema, como dice Roberto, no enfrentarlo. Se puede, claro, así están, la mayoría de las empresas familiares están así volteadas. Sin embargo, donde salen esos problemas, como mencionaste un momento, es el RIN, es la empresa. Entonces, todos esos problemas que no han, por lo menos, reconocido, lo suben ahí y te encuentras con consejo de administración o juntas ejecutivas donde se pueden hablar que la tía, que la hermana, que la pelea, que el hijo inútil, que el hijo que nada más gasta el dinero, o que el hijo brillante que está en desacuerdo que gane lo mismo que el hijo inútil. Esos temas suben y afectan a la empresa, evidentemente, si no lo reconoces al menos.
Sí. Wow, lo dejamos. Y Ahora sí. bueno, tengo una pregunta de alguien que nos está viendo el programa, aunque no lo crean. Perdón. O sea, yo tampoco no puedo creer que alguien quiera ver nuestros programas, pero hay alguien y pregunta, ¿qué sucede y qué haces cuando alguien de esos miembros de la familia no quiere reconocer que hay un problema? O simplemente parte le hace que el problema es el otro siempre, no él. Pues ese es el trabajo del día a día. Ese es un jueves en la oficina para los que nos dedicamos a estos temas. Evidentemente, no todos los miembros van a aceptar alinearse, no todos los miembros aceptan sus problemas. Tú no aceptas tus propios problemas, Daniel, es un problema complicado, es un proceso que tenemos que llevar. Entonces, ir atendiendo, ir entendiendo tus debilidades, entendiendo las debilidades de la familia, es un tema súper complejo. No hay una respuesta estándar de decir, pues lo quitamos o hacemos una sesión. No hay una respuesta real, contundente, sencilla. Tienes que ver cada caso. Evidentemente, cuando, por ejemplo, te voy a poner un caso específico, sin decir nombres porque eso no lo acostumbramos, pero cuando existe el patriarca, cuando está la persona que fundó la empresa todavía, hay un camino que puedes seguir con él, apalancándote de él, viendo qué va a decidir. Incluso es muy claro ese camino porque ese mismo patriarca te puede decir, a ver, sí tengo un hijo inútil, pero no se va a ir hasta que no pase esto y esto. Ese camino se sigue así. Cuando no está el patriarca es totalmente diferente porque pelearías con 3, 4 jefes de familia o jefas de familia. Es otro paso, otro caminito. Dinámica. Entonces no hay una respuesta fácil, es dependiendo del esquema, no nada más del momento de la empresa, del momento del país que tú decías, Daniel, sino del momento familiar que están viviendo. Sí, porque ahorita que lo mencionaste, una empresa familiar que conozco, el patriarca dijo, la empresa la va a manejar que era el de en medio, y al grande, que es un inútil, le van a garantizar tanto dinero o lo que sea necesario para que no muera de hambre. Claro. Pero ni un centavo más porque no le vamos a pagar sus alcoholes. Y al chico le van a dar tanto y nomás que no se meta. Y le van a juntar tanto extra para que compre un edificio y viva de sus rentas. Entonces la empresa funcionaba, producía un dineral, y el chico terminó con su edificio. El grande terminó en el basurero prácticamente, porque de todos modos malgastó la lana. Y el mediano terminó con la empresa, pasándosela a sus hijos. Pero fíjate que no todos, y Martín ahorita corrobora esto, no todos tienen esa claridad y no todos tienen las agallas de ejecutar lo que acabas de decir. Sí, porque implicó un problema con los hijos, claro. Sí es. Ay, pa, dijiste que soy un idiota. Cállense la boca y váyanse con su mamá. Pues sí. Sí. Pero hay veces que, como dice Roberto, nunca llega ese coco, ¿eh? Hay veces que prefieren, fallecen y se quedó el problema, ¿eh? Pues imagínate una empresa donde no se gestionó, ahora está la mamá o quien quedó, el papá, si falleció la mamá, el problema se centraliza, pero resulta que esa que se quedó no fundó la empresa, no conoce de empresas, entonces se convierte todo en un tema súper complejo. Respuesta fácil no hay, pero evidentemente tienes que verlo cada uno y acercarte mucho al que toma la decisión desde el punto de vista familiar. Es completamente diferente al director general, por ejemplo. En resumen, si quieren tener una empresa familiar y no quieren que se destruya cuando se mueran o cuando se distraigan, o no quieren ver a sus hijos arrancándose las greñas a la mitad de una reunión, y no quieren oír lo estúpido que es cada uno según los otros, porque en esos pleitos siempre todos terminan siendo unos estúpidos según los otros, llámenos y nos metemos así, nosotros somos buenos. Mire, ve atrás, ahí está la camiseta de coach de Roberto, él resiste los golpes, pero con valentía. Y mejor que resistamos nosotros los golpes a que los resista usted. Que por cierto, si tiene alguna duda de cómo catalogar a sus hijos, voy a hacer un comercial, malo pero comercial, porque no vendemos eso, pero no importa. Hay uno, señor Itzhak Adises, es un señor de Bulgaria, imagínense. Para los que no saben dónde está Bulgaria, está por ahí en algún lugar de Europa Oriental. Bueno. Para algún lugar del mapa. Sí, en algún lugar. Y este señor está dedicado a asesorar empresas. En vez de hablar de toda su historia, porque no es este lugar para su empresa, sí voy a usar su psicología como él califica los desarrollos de una empresa, porque es bueno saberlo. Él dice que todos
tenemos 4 características empresariales. Somos entrepreneurs, la E, o emprendedores. Somos productores, que es la P. Somos administradores, que es la A. Y somos integradores, que es la I. Todos tenemos esos 4 elementos, nada más que a cada uno se le da mejor uno o el otro. Entonces, cuando surge una empresa familiar, el primer jefe de esa empresa siempre es un emprendedor, un tipo que tiene ideas, que sale, resuelve problemas. Oye, que lo detuvieron en la aduana, él ya sabrá cómo le da la mordida. Oye, que es la 4ª transformación, pues hacemos la 5ª. Él ya encuentra soluciones a como sea y sale adelante. Sin embargo, según va creciendo la empresa, el emprendedor, que es la cabeza de la empresa, tiene que voluntaria o no voluntariamente hacerse a un lado. A lo mejor se le da una lana para que vaya e invente una empresa por otro lado y deje a esta en paz. Y en esta que ya creó, traiga a alguien que sea un productor, un vendedor realmente, el que va a traer los ingresos. Digo vendedor, pero si es una empresa que da servicio al gobierno, pues tiene que ser alguien que sepa repartirse las cosas, los contratos con el gobierno, lo que sea. Pero es un productor. El problema es que los productores les gusta andar en la calle vendiendo, promoviendo, platicando con los que les van a promover las cosas. Y lo único que no les da tiempo o gusto es sistematizar lo que están haciendo. Entonces, cuando somos productores, prometemos, ofrecemos, ni nos acordamos de qué dijimos. Y a veces sí, pero a cada quien le ofrecemos otras cosas y armamos un desastre. Y a la hora que llegamos con los otros hermanos, primos, sobrinos o lo que sea, ¿no? ¿Y esto qué onda? No sé, yo ya le dije, tú ya véndele. Oye, pues llenos una orden de compras. Yo que voy a llenar una orden de compras. No, estas cosas, llénala tú, ya te dije lo que es, hazlo tú. Y entonces tiene que llegar el otro a llenar una orden. Como no hay orden, se trae un administrador. El administrador es siempre el malo de la historia. Si no me dices qué quieres y me lo apuntes en la orden de producción, no se produce, o no se factura, o no se cobra, o lo que tú quieras, pero lo quiero ordenado para hacer exactamente en igualdad de circunstancias con todos los demás pedidos, que es lo que vendiste. Entonces el administrador se vuelve el enemigo número 1 del productor porque le está quitando tiempo y energía con detalles. Y entonces hay que traer un integrador cuyo trabajo, pues es, ya sabes, como le hacía Roberto ahí, que en aquel lugar allá no hacía nada, pero platicaba con platicaba con aquel y se sonreía, se sentaba ahí en el monitor. ¿Y qué haces aquí? Y luego sí, se sentaba con el otro y lo apapachaba, y luego acá con el otro, ay, no, bla, 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 bla. Un integrador. Y entonces tienes a los 4. Como no se dan en una sola persona, tienes que tener a esas 4 personas. Pero los tienes que tener en tal forma en que cada uno tenga su prioridad en su momento. Ya dijimos, y en esta situación es muy interesante porque ahí cuando estábamos ahí juntos por allá en el norte, el emprendedor inicial ya no estaba. O sea, tenía una oficina grandotota ahí en un rincón, iba de vez en cuando. Sí. El que se suponía que era el productor, bueno, pues no producía, pero se suponía que era el productor y estaba en otro lado produciendo y nada más tenía que pasar sus órdenes al que se suponía que era el administrador que recibía esas órdenes. Mientras el administrador encubrió al productor e inventó las órdenes, no había problemas. En cuanto cambiaron de administrador, pues se armó el relajo porque el otro no sabía hacer órdenes ni las quería hacer. Y entonces tuvo que entrar el integrador. Y si algo tronó a esa empresa, fue la falta de coordinación entre esas 4 personalidades. ¿Pero por qué menciono todo esto? Porque si usted tiene hijos, herederos, nueras, lo que sea, cheque cuáles son las habilidades de cada uno. No hay una persona totalmente idiota. Conozco a varios que se acercan, pero no son totalmente idiotas. Todos tienen algo mejor que los demás. Y si usted logra encontrar ese elemento mejor de esa persona y aplicarlo dentro de la empresa, tiene un éxito en las manos. Sí. Y entonces el reemplazo de la empresa no es la hija de la señora, sino quien tenga las mismas habilidades que la señora. Y ya tiene una empresa por habilidades. A menos, claro, que sea el gobierno mexicano. Entonces, como ya dijo el presidente, aquí todo por lealtad primero. Si sabes o no sabes, no importa. Pero en una empresa familiar sí importa, porque la empresa familiar sí tiene que pagar cuentas.
Bueno, y toda esta explicación realmente interesante, ¿qué ibas a promover? Ya no dijiste. No, iba yo a promover que hagan el análisis de toda su familia y sus individuos que intervienen o que van a intervenir en esto, y o si no los tienen, porque hay quien nos puede llamar aunque todavía no tenga los hijos o los hijos sean chicos y no lo sabe, pero se crean los puestos diciendo es que esta persona en este puesto tiene que tener le tiene que gustar hacer estas cosas y tiene que tener la habilidad de hacerlas. Podría ser en un caso, si va a ser el director del taller, sería bueno que sea alguien que sea bueno con las manos, con manualidades, que le guste armar y desarmar cosas, que le guste trabajar con herramientas. En cambio, el administrador pues es alguien que no tiene que saber nada más que sumar y restar y que no sea bueno con las manos, pero no lo metas al taller porque va a ser un desastre. Y no le pidas al del taller que administre. Pero si se les da desde un principio que si nosotros podemos hablar con la gente y ver la empresa y ver hacia dónde va a crecer y escuchar hacia dónde la quieren crecer. Y decir, pues si la vas a crecer así necesitas esto, necesitas aquello. Si la vas a crecer en Estados Unidos, necesitas a alguien que hable inglés. Sí, aunque mira, todavía no haya nacido, se lo enseñamos. Y algo bien curioso, ahorita que mencionaste eso, la verdad es que me hizo clic un tema que hemos estudiado un poco, que generalmente cuando tú tienes a una persona, tratas de modificar, cambiar, enseñar las deficiencias que esa persona tiene. Si tú no sabes sumar, tratamos de enseñarte matemáticas. Si yo no sé o no soy muy creativo, me tratan de enseñar metodología para creatividad. Hay una teoría que se llama Strength-Based Leadership, en el cual cambian por completo esa perspectiva. Y si Roberto es bueno para las matemáticas, pero no para la imaginación, entonces aprovechan ese conocimiento o esa habilidad en matemáticas y entienden que Roberto no es bueno para la imaginación, y entonces cambian esa perspectiva de llenar el hueco que tienes versus aprovechar la ventaja que tienes, y es un cambio de perspectiva bien interesante. Creo que eso es muy importante, porque nadie llena el hueco. Y no es cierto, y yo sé que esto va a implicar que algunos de nuestros escuchas se me vengan encima ahorita, pero no es cierto que la gente pueda aprender todo. Eso no es cierto. La gente no puede aprender, es más. Quiere decir, si a mí me quisieran enseñar cómo ser un administrador detallado, o sea, y poner atención en los detalles, yo no puedo. A lo mejor tengo dificultades fisiológicas, mentales, que me impiden ver los detalles. A lo mejor las tuve de chiquito. De chiquito yo no veía bien, ni sabían que necesitaba yo lentes, no veía yo detalles. Pero me podía yo burlar de toda la clase al mismo tiempo, entonces veía yo a todo junto. Entonces aprendí a ver cosas grandes y hasta dónde va. Yo sabía hasta dónde fregar a alguien, porque ahí por dónde iba la corriente. Ya párale, porque ahorita ya te van a soltar, ahí vienen los... Bueno, ok. Pero el que veía los detalles ni siquiera veía por dónde iba la corriente porque estaba muy ocupado viendo los detalles. Y no es que no veas los detalles, ve lo demás y vas a aprender. No es cierto. Todos tenemos ciertas habilidades y ciertas limitaciones naturales que no podemos superar. Nadie tiene 4 brazos. Sin embargo, casi todas las mujeres tienen la habilidad de hacer múltiples trabajos al mismo tiempo, pero los hombres no. Así como es mínimo el número de mujeres que no pueden hacer multitasking, yo creo que es mínimo el número de hombres que pueden hacer multitasking. Entre otras razones porque no damos a luz y porque si el bebé llora se lo aventamos a la señora y nos vamos. Para eso para nosotros es multitasking. En cambio ella lo tiene que alimentar, limpiar, cuidar, educar y además hacernos caso al mismo tiempo. Entonces es otra preparación mental, es otra utilización del cerebro. Y en eso es lo que, por eso como equipo los podemos ayudar. Yo no sé de administración y si yo les informo cómo administrar su negocio, van a quebrar. ¡Corran! Yo lo único que les puedo decir es por dónde va la pichada y qué es lo que viene. Yo empecé a vender franquicias antes de que inventaran el término de tropicalización en México. Porque yo vi las franquicias, el proceso de franquicias cuando se empezó realmente en fuerte, lo vi como una extraordinaria oportunidad para tener una maestría en negocios rápida y barata. Pagas $25,000, te entregan un manual que te explica cómo manejar un negocio de arriba a abajo. En México lo vieron mejor, sacaron una fotocopia de ese manual
y decidieron todas las empresas que van a vender comida, acá está el manual de comida en estas fotocopias mal copiadas, porque además ni siquiera se le ponían buen tóner a la copiadora. Y con eso Nacional Financiera ya se los financiaba, sobre todo si eran hijos o sobrinos de alguien. Pero el hecho es que ese manual, bien aplicado y bien aprendido, era una maestría en un negocio, en un tipo de negocios, porque si tú compras un McDonald's y te entrenas, tú sabes cómo manejar un negocio de comida rápida. No sabes cómo manejar un restaurante de lujo, que es otro rollo, pero sí sabes eso. Entonces, eso lo saben contigo. Tú tienes la paciencia de armar eso. Yo tengo la paciencia de ver por dónde va la pichada, por dónde van los mejores lugares, qué hacer o cómo sacar el mejor provecho. Y Martín tiene la paciencia de dar los detalles de gobernabilidad de cómo hacerlo funcionar. Porque aunque digamos por dónde o cómo, si no se les dan los mecanismos, pues es como darles un coche. Yo les voy a decir por dónde ir, tú les vas a decir cómo acelerar, pero si nadie les dice qué hacer con el volante, el acelerador, el freno y la palanca de velocidades, no van a llegar, pero al estrellato. Entonces, por eso es que podría ser interesante para quien esté en esa situación pensar en llamar a Roberto. ¿Y cómo llaman a Roberto? A ver, ¿cómo llaman a Roberto? Roberto arroba franquiciasparatodos.com. Y Martín todavía no está. Si Martín regresa otra vez aquí, para que su email sea localizable, tiene que estar por lo menos 3 veces. Pero sí, dijiste algo súper interesante, Daniel, y te lo reconozco ahora. Raro, ¿verdad? Raro. Raro. Lo reconozco. Señores, por favor, tome nota, porque esto ha llevado años de proceso. Te lo reconozco porque acercarse a la gente correcta es todo, ¿eh? O sea, yo cuando veo, yo vivo en el mundo de la consultoría y conozco muchos vendehumos, ¿no? El clásico coach de vida que se acerca y empieza a vender tonterías que ni entiende, ¿no? Entonces, cuando te acercas con la gente correcta, estos manuales que tú mencionabas, lo saben hacer porque los han hecho muchas veces, más no porque sepan copy-paste. El clásico consultor agarra lo que hizo o copió de otro lado y lo quiere implementar a fuerza. Eso no sirve. Y eso, el mercado está saturadísimo en franquicias, en gobierno corporativo, en finanzas, en tecnología, lo que quieras. Es clásico. Entonces, importantísimo que se acerquen a Roberto, a ti, Daniel, pero con este enfoque de que a ti cuando te demos chance. Claro. A través de Roberto. Pero agrega algo que a mí no me va a dar pena decir. Si vienen con el apellido Anderson Consulting, Deloitte Touche o cualquiera de esas cosas, no se vaya con la finta. Ese apellido solo permite que le cobren más en dólares, igual de mal. No quiere decir que todos los que vengan de esas firmas son malos, pero quiere decir que el venir de esa firma no los hace buenos. Los hace a la mejor. No los hace nada. No los hace nada. Realmente es una cuestión personal. Es una cuestión que hay que aprender. A lo mejor un equipo de trabajo en Deloitte o en Anderson para una cuestión internacional financiera, a lo mejor es un poquito, pero acuérdense que todas estas empresas no eran más que grupos de contadores, con la imaginación de contadores. Entonces, no se vaya con la finta. Y ya que estamos platicando un poquito de esto también, creo que es bien importante no solo seleccionar o acercarse, como dice Martín, a la gente que tiene el conocimiento y que sabe ser flexible para adaptarse a las situaciones, a las diferentes situaciones, sino también debe de haber una gran empatía con quien estés trabajando. Porque si a mí me choca trabajar con Martín, puede ser el mejor del mundo, no lo vamos a hacer. No hay química. Y casi estoy oyendo a alguien que nos está escuchando preguntar, ¿y cómo voy a saber cuál es el bueno? Pues le voy a decir, es muy fácil. Igual como escogió cuál era la buena para casarse. Así, exacto, porque lo tiene el feeling. Ahora, si usted lleva varios divorcios, cuando sienta que está con alguno de nosotros al que no le gusta, contrate a ese. Porque ya demostramos que sus gustos y lo que hacen no son paralelos. Bueno, oye, a ver, así vas a ver un poco de currículum, un poco de experiencia, un poco de conocimiento en el negocio que usted está haciendo y un poco de negocio en el entendimiento de la región en la que quiere crecer. ¿De acuerdo? De acuerdo. En resumen,
Haz un resumen, Roberto. Si bueno, sí, claro, el resumen es, sin duda alguna, una empresa familiar tiene complejidades que otro tipo de empresas no tienen, que es importante tener a alguien que pueda, desde una perspectiva, digamos, neutral, ver la problemática, ver las oportunidades y guiar y establecer las reglas, muy importante, de cómo debe funcionar la empresa familiar. Y, bueno, lo que acabamos de platicar hace unos minutos, que debemos de escoger muy bien a las personas con las que vamos a trabajar, si es que necesitamos trabajar con alguien, para que pues la relación sea no solo valiosa en cuanto al producto que vamos a recibir, sino en cuanto a la relación misma, que tenga una fuerza y una validez al futuro. Y que la empresa de alguna manera sirva para reforzar y no para destruir los lazos familiares. Bajo un estándar que la gente le puede echar la culpa a alguien y no a ellos. Quiere decir, si el dueño de la empresa nos contrató a nosotros, tienen que decir, bueno, es que aquí dice que tienes que saber sumar y restar para ser administrador, y me lo dijo aquel y me costó una lana aquel, entonces ni modo, bueno, ya tiene quien echarle la culpa, que a veces es importante. Entonces, es la parte, esto no es una parte de papel y de, a ver, lame lápiz y vamos a hacerle, esto es una parte que tiene mucho que ver también con sensibilidad, de la cual, por cierto, yo no tengo ninguna, por eso a mí me llaman para tomar las decisiones donde no se requiere la sensibilidad. No, para que les diga, que no me llamen, a ver, dime, ¿tú qué piensas? No pienso nada. Hace rato vino una persona y me dijo, ¿no quieres conocer a mi nieto? ¡No! Y otro me dijo, ¿cómo no quieres conocer a su nieto? ¿Yo por qué quiero conocer al nieto? Además, chiquito ni siquiera habla, ¿de qué me sirve conocerlo, no? Oye, y perdón, ya sé que estamos alargando un poco más el episodio de hoy, pero se me acaba de ocurrir algo que no hemos platicado y bien importante a mí para esto. Tenemos que entender que todo este tema de la consultoría es un proceso. No va a llegar Martín y al tercer día va a componer todos los problemas de la empresa o de la familia. Es un proceso y tarda su tiempo y hay que trabajar muy fuerte en ello y va a haber momentos incómodos. Hay que estar cómodos sabiendo que vamos a tener incomodidades. Y te digo, no esperar la solución inmediata porque no va a pasar, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos aquí el tema y el próximo programa hablamos otra vez de Itzhak Adises y el sistema que él usa precisamente para hacer un diagnóstico de empresas desde el cual se puede iniciar una consultoría de solución de problemas? Perfecto. Me late. Perfecto. Entonces aquí lo dejamos y empezamos el próximo programa. Y nos informas bien dónde está Bulgaria, por favor. Sí, Bulgaria con B grande, ¿verdad? Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Daniel. Espérame,